¿Se acuerdan de este tipo de teléfonos? ¿Alguien los recuerda? Bueno, ya se lo robaron el de aquí. Pero ¿se acuerdan cuando tenían que traer cambio para echarle y si no, no podían hacer una llamada a donde fuera? Que tenías que llegar o buscar uno de esos para llamar, hacer fila para que te soltaran el teléfono. Yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo. ¿Ustedes qué van a saber de sufrimiento? Las generaciones ahora que a los 12 años ya traen un teléfono, 10 años les compran un teléfono. Nosotros teníamos que encontrar uno de esos para poder hablar con quien quisiéramos. Y pues que van a saber de sufrimiento. Ese sí era sufrimiento. Ese sí era supervivencia. No, y cállate. Que quedaras en un lugar con alguien y por X razón no pudieras ir. ¿Cómo le avisabas a esa persona? Tenías que... O si esa persona no llegaba, ¿cómo la localizabas? A ver, ¿cuánto tiempo te falta para llegar? Tenías que ir a buscar un teléfono de esos, pues para llamar a su casa. ¿A dónde más? Y si no tenía teléfono, perdías la cita. Esa era supervivencia. Eso era sufrir en los 90s. Eso era un calvario, porque a veces te dejaban plantado y no podías hacer absolutamente nada para buscarlo. O si habían quedado en un lugar para verse y estar ahí, pero alguno de los dos faltaba, o tú no podías llegar, ¿cómo le avisabas que no podías llegar por X razón? Y perdías tu cita, perdías el contacto hasta que volvieras a encontrártelo, qué sé yo, dónde. Eso era supervivencia, eso era sufrir. Los de ahora ya no. Un texto y listo. Una llamada y listo. Así que pongan en sus comentarios, aquí en los mensajes, a cuántos les tocó vivir este calvario de los 90s. Las generaciones actuales no saben de sufrimiento, no saben. Porque cuando uno tenía que ligar, ay Dios mío, era un horror, porque tenías que andar buscando a la antigüita. Y les vuelvo a repetir, si no tenía teléfono la persona, pues tenían que quedar en un lugar para verse. Y si por alguna razón alguno de los dos no llegaba, a menos que te diera su dirección para poder ir a buscar a esa persona, literalmente. Si no, no había forma de encontrarlo. Después viene el email, el correo, y ya podías comunicarte por email, pero no todos tenían una computadora, no todos tenían acceso a internet. Y así que podías mandar un mensaje y ese mensaje de email podía durar hasta una semana para que lo leyera la persona. Entonces sí era sufrimiento. Eh, Híjole, qué tiempos aquellos. Pero era bonito vivir sin el teléfono, pero no sé cómo pudimos sobrevivir las generaciones de los 90s ante este hecho de que no teníamos la tecnología necesaria para lo que hoy en la actualidad tienen. Imagínense nada más, no nomás es el teléfono, es ponernos a pensar que nuestra información directa a internet no había. Nuestra información era ir a las bibliotecas, a papelería y buscar las biografías y te ponían a hacer las biografías completas o estudiar la biografía y tener que pasarla en tu cuaderno con tus propias palabras o escribirla tal cual la biografía y lo hacían con el fin de que se te pegara la historia. Eso era tremendo. Entonces, al momento que hacías la biografía, ¡pum!, le pegabas la estampa de la biografía del personaje o de lo que se estuviera hablando. Las fichas bibliográficas, las fichas de trabajo. Oh my God. Todavía se siguen utilizando esas, pero como base nada más para una orientación. Pero anteriormente, no sé cómo pudimos sobrevivir. Entonces querías investigar algo y tenías forzosamente que ir a una biblioteca. Y si no había una biblioteca cerca de tu casa,
pues tenías que ir a la que te quedara más cerca o lejos incluso a buscar información. O tu biblioteca más cercana era o tener acceso a la información, preguntarle a personas que ya habían cursado el grado o más que ya fueran en la preparatoria, preguntarles de esa información que tú querías o que tú requerías en primaria, secundaria. Era la única forma, no había otra forma de ver o revisar los apuntes de tu hermano el mayor, si los tenías guardados, buscar los libros. En los libros era muchísima la información, ahora los libros ya están como que muy aparte, pero la información también se encontraba toda, casi toda, en los libros. Entonces, ahora son muy criticados los libros de México porque se les hizo correcciones que estaban mal y realmente estaban mal. Los mentaron, los quisieron relacionar con los libros comunistas y que no sé qué por lo de la transformación, la cuarta transformación, pero no tiene absolutamente nada que ver. Sí estaban mal y se tenían que corregir. La información se tenía que renovar también y había una renovación, pero muy a favor de los gobiernos neoliberales. Entonces, volviendo al tema de la tecnología, híjole, no saben las nuevas generaciones lo que teníamos que sufrir nosotros, los de los 90, en la escuela, primaria, secundaria, para, para poder subsistir en cuanto a educación, en cuanto a ligue, como ahora le llaman, no sé, ligar, buscar novia y todo, novio, era muchísimo más complicado. Porque era ver a la persona en X lugar y tratar de comunicarte con esa persona y no había el acoso como ahora. O sea, antes era, oye, ¿quieres ser mi novia? Oye, me gustas. Oye, el tema del gay era un tabú, era complicado el encontrar una persona gay porque todos eran tapados, la mayoría. Entonces tenías que visualizar con tu mirada o identificar a esa persona, porque siempre hay. Los que son gays nos identificamos, aunque sean tapados, aunque sean disfrazados de hetero o bisexuales, sabíamos quiénes eran, porque esas personas bisexuales o esas personas tapadas te aventaban la mirada a ti para poder ligar contigo discretamente. Entonces era complicado, complicadísimo el ligar. El ligue, la cuestión ligue en el ámbito gay era sumamente complicado. No podías prácticamente. Entonces mirabas a todos lados buscando una señal, así como que por obra y arte de la creación divina, buscar una señal de que esa persona te correspondiera. Si lo veías guapo, si lo veías atractivo, si no estaba, pero había un match ahí o era tu crush, tratabas de acercarte y de ver esa correspondencia de parte de esa persona hacia ti y lograr entender que era discreto y que tenías que adaptarte a esa situación y guardarlo en silencio. Aún así, las relaciones gay tenían que guardarse en secreto, en silencio, y solamente como la canción de Ana Graviel, al cerrar la puerta. Eso es lo que pasaba. De la puerta para afuera, nadie sabía. Como decía Ana Graviel, que al cerrar la puerta era cuando se desataban las pasiones. Pero era algo oculto, no podían. Y ahora que yo estoy aquí 3 décadas después todavía, mirando la actualidad y digo lo fácil que es para una persona heterosexual, gay o lo que sea, porque ya hay nuevos LGBTQ y más, o los pansexuales, y dices tú, wow, la tienen fácil, realmente la tienen fácil para un ligue, porque es ¿cómo te llamas? O te viene el Facebook y te mando una solicitud, o te mando un guiño, o te mando un mensaje de hola si me correspondes y sabes por dónde llevar la conversación para llegar al punto. Hay muchísimas plataformas o aplicaciones para ligue también exclusivamente, pero imagínense que nosotros tuviéramos ese en los 90s, sería un desmadre total, porque nosotros no teníamos
un lugar de ligue, era una aplicación de ligue, una plataforma, era un lugar donde decían, ahí va gente que posiblemente pueda ligar contigo. ¿Y qué es lo que hacías? Ir a ese lugar. O reuniones que se hacían en casas para una fiesta, pero en realidad era para ligar, para atraer a más personas de tu mismo sentir, de tu misma identidad y ver si podían entablar una relación y era el ligue. Entonces el pretexto eran las fiestas y había muchísimas fiestas, no precisamente sexuales, aclarando, aunque muchas sí. O sea, muchas eran con ese tinte de sexo, pero no. Muchas eran nada más con el fin de atraer gente, tomarse un trago, estar conviviendo. Esas eran las reuniones, las fiestas. La reunión de los 41 o los 41, la película, eh, sí dice mucho de lo que se vivía todavía en los 90, pero distorsionan y dista mucho de la realidad, pero sí se vivía. Y en los 90 no era la diferencia. Teníamos que tener cuidado, incluso hasta con la policía, porque si te veían con actos sospechosos, éramos atacados por faltas a la moral. El que te vieran con la mano agarrada de alguien era faltas a la moral. No se diga un beso. O no se diga en una esquina como novios, dándose un beso o un agasajo como ahora. Era faltas a la moral y por ende te llevaban preso. Nada más por eso. Entonces, volviendo al tema de la tecnología, benditas redes sociales, benditas porque ahora es muchísimo más fácil, pero las personas que están en la actualidad, chavos de 20 años, 15, 17, 18, 19, 20, ya tienen un teléfono, tienen acceso a any información, muchísima información, y por ende las enfermedades de transmisión sexual no son ahora un tabú. Puedes informarte y depende mucho de los padres informar sobre las transmisiones sexuales, no con un tinte alarmista, porque de repente alarman a los chavitos y los trauman, pero sí hacerlos consciente de las enfermedades y de la prevención. Es bien importante y se puede hablar sin necesidad de tener un tanto el tinte o el tabú de esta cuestión sexual. Entonces hay que hablarlo y platicarlo. Entonces es bien importante. Pero tienen la información en sus manos, en un teléfono. Y sí es cierto, van a decir las áreas rurales no tienen. Aún así, en las áreas rurales, déjenme decirles, hay información. Pero depende mucho de los padres el ser responsables de esta información y de llevársela a sus hijos. Si no hay internet todavía en esas áreas rurales. Pero la mayoría, ahora, en la actualidad, en 2025, a partir del 2000, ya había información. Bastante para poder entrar en este show. Por eso los millennials del 2000 les llaman la fragilidad o la era de cristal. Un término muy vano y muy... No, no me gusta ese término porque tengo sobrinos que crié de esa edad y los criamos con principios. Ahora son unos adultos y están creados con principios, se fueron criados con principios. Entonces sí se puede. Y del 2000 para acá hay muchísima información. Que no la busques, que no la quieras, es tu problema. O quieras estar cerrado, pero sí la hay. Y por eso es muy importante también que ahora los jóvenes se involucren en las cuestiones políticas, porque así sabes de lo que vive o lo que acontece en tu país. Entonces, pues esto va para aquellos chavorrucos que nos llaman ahora y pongan aquí en sus comentarios cómo les fue en los 90s, que era lo peor que les pudo haber pasado por no tener el internet, por no tener un teléfono cercas en la esquina o por no tener teléfono en tu casa incluso. ¿Cómo le hacían? Aquí dejen en los comentarios y por aquí nos vemos. Yo soy su amigo el Rulo TJSD y los invito a que suscriban a mi canal. Tengo otros dos que es Politiquería de un neoliberal. Ese es el nuevo canal que tengo y es básicamente de política. Y el de cocina,
la cocina del Rulo TJS. Suscríbanse a, a mis canales y denle like. El like es bien importante. Y en el Rulo TJ ya tengo el botón activado de super gracias, donde pueden hacer una donación hasta 20 pesitos. Por ahí nos vemos y dejen aquí en los comentarios cómo les fue. ¿Cómo les fue los que son chavorrucos ahora, como yo, en los 90s, en los 80s? Wow. De hecho, sí, sí era supervivencia la nuestra. Simplemente localizar el GPS, no teníamos un GPS. Imaginen la magnitud de tener una dirección e ir calle por calle buscando esa dirección para llegar. Era supervivencia. Y si te perdías, tenías que preguntar, oiga, ¿para dónde le doy? Oiga, para esto, y ahora con el GPS te saca. Estás perdido, pones el GPS y te da la ruta para dónde llegar. Ajá, antes no. Antes no. Eso era supervivencia. Los veo en los comentarios. Bye.